Vamos a repasar brevemente lo que son los tipos de funciones, el dominio y el rango de una función. A ver, dice definición de dominio y rango. El dominio es el grupo de valores donde está definida una función en el eje X, y el rango o imagen es el grupo de valores en el eje Y, en pocas palabras. Entonces miren, vamos a ver un ejemplo aquí para que entiendan un poquito qué es dominio y qué es rango. Si yo tengo, voy a hacer un pequeño dibujo, quiero que entiendan bien esto del dominio y del rango, y tengo esta figura, a ver, 2, 4, 2, 4, 2, 3, 2, 3, no sé si me saldrá muy perfecto, pero a ver, un poco chueco esto. Los que han llevado un poquito esto en el colegio, ¿se acuerdan qué figura geométrica es esta? En geometría analítica más que todo. ¿Se acuerdan qué figura es esta? Lo voy a mejorar esto un poquito. Así como un huevito era. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha visto? No es circunferencia, ¿no ve? Es otra figura. ¿Qué figura era? ¿Alguien ha visto geometría analítica en el colegio? Se llama una elipse. Pero eso no importa ahorita. Esto estoy mostrando de ejemplo para ver una cierta situación. ¿Cuál será el dominio de esta relación? ¿Cuál será el dominio de esta relación? Aquí voy a poner los valores. Este valor en el eje X es menos 4, este valor es 4, este valor es 3 y este valor es menos 3. Ahí está con sus valores. Tanto no se olviden que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces los valores en el eje X, los valores en el eje Y. El dominio de una función se refiere a lo que la función avanza o recorre en el eje X y el rango en el eje Y. En pocas palabras, ¿de dónde a dónde va esta relación en el eje X y de dónde a dónde va esta relación en el eje Y? Me dicen en el eje X, entonces eje X relacionado con dominio y eje Y relacionado con rango. Estamos, ¿verdad? Ahora, el dominio de la función, que puedo llamarle como df, ¿de dónde a dónde viene en este caso? En el gráfico que ustedes ven, ¿de dónde a dónde va? Desde el menos 4, que es este valor, y hasta dónde llega, hasta el 4, ¿sí? Entonces, el dominio de esta función es desde el menos 4 hasta el 4, cerrado y cerrado. Y el rango, a ver, vamos a hablar del rango, es el recorrido que la función en este caso tiene en el eje Y. ¿De dónde a dónde va la función en el eje Y? Desde el 3 hasta el menos 3. ¿Está bien dicho? No, no está bien dicho. ¿Qué sería lo que está bien dicho? De menos 3 hasta 3. Siempre de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha. Entonces el rango es del eje Y, ¿se entiende, verdad? El menor valor que puede tomar en el eje Y, ¿cuál es? Menos 3. ¿Y hasta dónde llega en el eje Y? Hasta 3. Entonces, este llega a ser el dominio y este llega a ser el rango. El dominio es de menos 4 a 4 y el rango es de menos 3 hasta 3. ¿Qué pasa en una parábola? Ya vamos a hablar de las parábolas, que son las funciones de segundo grado, pero gráficamente a manera de repasar un poquito. Ya, ahí, digamos. Y este valor es el valor 5. Me pueden decir,
¿Cuál es el dominio de esta parábola? Esa figura se llama parábola, ¿sí? ¿Me pueden decir cuál es el dominio de esa parábola? Digamos que aquí es menos 2 y aquí es 2. Alguien puede decir el dominio es de menos 2 a 2. Respuesta incorrecta. Esta parábola, si se dan cuenta, ¿se va a seguir abriendo a los costados o no? En el eje X esta parábola se va a seguir abriendo hacia allá y se va a seguir abriendo hacia allá hasta el infinito. Ubíquense, es una parábola, sigue creciendo a los costados, ¿no ven? En el eje X sigue creciendo. Por lo cual, para cualquier parábola, su dominio es de menos infinito a más infinito. Abierto y abierto, el infinito siempre es abierto. Y el rango sí, hay que fijarse bien. ¿De dónde a dónde viene el rango? De menos infinito hasta el 5. El infinito siempre abierto y el 5 cerrado. Entonces, en una parábola, siempre su dominio va a ser de menos infinito a más infinito porque se abre a los costados. Pero el rango viene en este caso de menos infinito hasta este valor tope. ¿Y este valor tope cuánto es? 5. ¿Sí? ¿Qué pasaría en una parábola que es al revés? Vamos a ver. Ya vamos a ver con ejercicios eso más adelante, porque podría entrar lo de la parábola, pero lo vamos a ver más ratito. A ver, pero por el momento esta idea les va a servir mucho. Yo tengo aquí, por ejemplo, el menos 2. Ahí está. Por si acaso este punto se llama, ¿qué cosa? Vértice se llama. Ese es el vértice de la parábola. Este también, por si acaso, este punto clave es el vértice de la parábola. ¿Ya? Entonces, este vértice me va a dar una pauta importante. Me va a indicar que la parábola solo llega hasta ahí. No baja nunca más abajo de ese vértice, ¿sí? O cuando era al revés, nunca sube más de ese vértice. Es el tope, si se ponen a pensar. Ahora, en este caso de acá, el dominio de la función, ¿cuál va a ser? Igual, de menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Porque se abre a los costados. Como se abre de costado a costado, el dominio va a ser de menos infinito a más infinito. Que es lo mismo que decir todos los reales. Una R con doble rayita significa todos los reales, que es lo mismo de menos infinito a más infinito. Pero el rango de la función, ¿de dónde a dónde vendría? Desde menos 2 hasta más infinito. El número cerrado, el infinito abierto. O sea, viene desde aquí y sigue subiendo hasta el más infinito. Esto va a crecer y crecer y crecer hasta el infinito porque sigue yendo hacia arriba. ¿Se entendió? Miren la diferencia entre estos dos. En ambos casos el dominio son todos los reales, no hay donde perderse. Pero cuando la parábola es así, el rango viene desde el menos infinito. Voy a poner, miren, así siempre una flecha. Viene así. Viene del menos infinito hasta qué punto? Hasta este punto tope. ¿Sí? Desde el menos infinito hasta el 5. En cambio, cuando la parábola es al revés, se llama cóncavo y convexo, el dominio es lo mismo, pero el rango viene desde el vértice hacia arriba, o sea, desde menos 2 a más infinito. ¿Está claro eso? Ya. Vamos a hablar ahora de algunos tipos de funciones. Y vamos a hablar específicamente de 3 tipos de funciones. Primero, la función constante. La función constante es una función de esta forma. F de x es igual a A, donde A es un valor constante. Ejemplos de estos tipos de funciones.
Por ejemplo, y igual a 5, y igual a menos 1, y igual a 3, o f de x. No se olviden que f de x y llega a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, y igual a 3/4, o como quieran. ¿Por qué se caracteriza este tipo de funciones? Porque no tiene x. ¿Se están dando cuenta que no tiene x? No tiene la letra x. Por lo cual solo te dice y es igual a un número. Por eso se llama función constante. ¿Cuál es el gráfico de este tipo de funciones? Por ejemplo, vamos a graficar una de las funciones y igual a 4, por ejemplo. Y es muy fácil de graficar, muy fácil. Miren, agarro y digo y igual a 4, no te olvides que este es el eje y, este es el eje x. Como dice y igual a 4, cuento 1, 2, 3, vamos a hacerlo más largo esto ya, para que se vea mejor. Ahí está, para que se vea mejor. Este es el eje y, este es el eje x, y dice y igual a 4. Entonces cuento 1, 2, 3, 4. Eso es. Y igual a 4 es una recta que pasa por y4. Y esa es la función. Y igual a 4. Nada más. ¿Qué característica tiene esta función? Es una línea recta horizontal, ¿verdad? Y esta línea recta horizontal es paralela al eje de coordenada, al eje x, más bien dicho. El eje x es este. ¿Se están dando cuenta que es paralelo? Sí. ¿Qué pasa si yo les digo, a ver, otro más, graficar f de x igual a menos 1? F de x es lo mismo que y. Entonces, ¿dónde estaría menos 1? Aquí está 0, aquí está menos 1. Y entonces pongo una línea aquí. Y esto es y igual a menos 1. Y igual a menos 1. Este es y igual a 4. Y este es y igual a menos 1. Otra línea paralela al eje x, ¿verdad? ¿Hasta ahí alguna duda en la función constante? Si vemos el examen, ¿qué dice en este ejercicio? Este examen del 2/2022, primera opción, dice: la gráfica de la función fx igual a 2. Primero, al ver eso, identifico que es una función constante. Y dice fx igual a 2. Muy fácil de graficar. Este es el eje de coordenadas. Y 1, 2. Y esto es f de x igual a 2. Pregunta, ¿es una recta inclinada? ¿Es recta inclinada? No. ¿Recta inclinada, inciso B? No. ¿Recta paralela al eje Y? No, porque el eje Y es este. Tendría que ser así, paralelo al eje Y. No. ¿Recta paralela al eje X? Sí. Y esta es la respuesta. El segundo tipo de función es la función lineal o de primer grado. Se caracteriza porque son líneas rectas. Líneas rectas. Y la variable x es de primer grado. La variable independiente se llama, es de primer grado. Ejemplo, f de x es igual a 3x menos 5. Al mirar eso yo ya sé que es una línea recta.
porque no hay x cuadrado. La x está elevado a la 1. ¿Está claro? Otro puede ser menos 2x más 6 igual, es de primer grado. Ahora, la forma general de este tipo de rectas es y igual a mx más b, donde m es la pendiente. Así se llama. El coeficiente que acompaña a la x se llama pendiente. El número que acompaña a la x se llama pendiente. Cuando la pendiente es positiva, el gráfico de mi línea recta es así. Ese es pendiente positivo, por si acaso. Y cuando la pendiente es negativa, el gráfico de mi línea recta es así. Entonces, memorícense y acuérdense para siempre que este tipo de funciones son líneas rectas. Como por ejemplo la oferta y la demanda, que en economía se ha repasado. Entonces, la oferta y la demanda son este estilo, y que cuando tiene pendiente positivo es una línea recta así, y cuando tiene pendiente negativo es una línea recta así. Claro, esto puede cambiar de posición, puede estar más abajo, lo que sea, o más inclinado, como quieran, pero siempre va a ser así. Entonces, cuando en cualquier ejercicio aparezca esto y dice f de x es igual a menos 5x más 3, y si les pregunta, pendiente, ¿cuánto vale la pendiente aquí? La pendiente, facilito, es el número que acompaña a la x. ¿Cuánto vale la pendiente? Menos 5. ¿Pendiente positivo o negativo? Negativo. Y, claro, habría que graficar esto, pero yo ya de entrada sé que su gráfico es algo así, porque es pendiente negativo. No hay donde más, o sea, puede ser así, puede ser así, puede ser así, un poco más inclinado, pero va a ser así. Para eso ya habría que hacer una tablita y graficar, pero mientras no grafique ya sé que es así. Otro ejemplo, me dice, tenemos esta función, me dice, 8 más 4x. ¿Cuánto vale la pendiente? 4. Entonces, ya sé de entrada, es mi eje cartesiano, que mi gráfico de la línea recta es así. Y que como esta x no está al cuadrado, de hecho es pendiente, es una línea recta. No hay donde saque una parábola a este tipo de funciones, porque sí o sí son líneas rectas. Y el último tipo de función que vamos a ver, hay una más que deberíamos haber analizado, que es la función polinómica fraccionaria, pero eso está en los videos en la plataforma, pueden ver. Ahora vamos a hacer hasta este tercero, que es la función de segundo grado. O también llamada cuadrática. Función de segundo grado o cuadrática. Este tipo de funciones de entrada son parábolas. Las parábolas tienen esta forma, ya hemos revisado un poquito. ¿Cuál es la forma general de la parábola? La forma general de la parábola es esta. F de x o y es igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Estamos? Ejemplo. Si yo tengo esto, sé que es una parábola de entrada. ¿Por qué? Porque hay un x cuadrado.
Otro ejemplo. ¿Qué figura es eso, jóvenes y señoritas? Una parábola, porque es x cuadrado, parábola, no va a ser línea recta, ¿me entienden? Parábola de entrada. Y hay un detalle más. Si el x cuadrado es positivo, la parábola es así. Y si el x cuadrado es negativo, la parábola es así. De entradita nomás. Pregunto, sin graficar, sin hacer nada, ¿esta parábola de aquí es hacia arriba o hacia abajo? Esta es así, porque el x cuadrado es positivo. Y el otro, que el x cuadrado negativo, ¿cómo es? Así. Miren, función convexa, función cóncava. Ese es su nombre correcto, ¿ya? Pero lo que sí importa ahorita es que si es x cuadrado es positivo, es así la parábola, y si x cuadrado es negativo, es así. Ahora, un punto clave en esto es el vértice. Un punto clave en esto es el vértice. ¿Cómo se halla el vértice de una parábola? Y vamos a ver unos ejemplos. Hallar el vértice de esta parábola. Y dice que f de x es igual a menos 2x cuadrado más 4x menos 3. Vamos a ver. Hay una fórmula para sacar el vértice que es súper fácil, pero tienen que acordarse. Dice que el vértice en x de una parábola es menos b sobre 2a. Tendrían que saber de memoria esto. Esto sale de la derivación, pero es en cálculo 1, ya lo verán. Por el momento el vértice en x es menos b sobre 2a. Donde a es este coeficiente, b es este coeficiente y c es este coeficiente. Les dije que la forma general es ax cuadrado más bx más c. Entonces, esto llega a ser a, b, c. Obviamente tiene que estar ordenado en primera instancia. Porque si les darían desordenado, lo primero que tienen que hacer es ordenar. ¿Queda claro, verdad? Entonces, vamos a sacar ABC en esta mi parábola. ¿Cuánto vale A? Aquí. Ya. ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? Voy a hallar el vértice en el eje X y digo, vértice en X es B, ¿cuánto vale B? 4. Sobre 2 por A ¿cuánto vale? Menos 2. Cuando es negativo, por favor pongan entre paréntesis. Entonces ahora vamos a decir que el vértice en X es menos 4 y aquí 2 por menos 2 da menos 4. Luego, menos por menos da más y 4 entre 4 nos da a 1. ¿Ya? Pero para sacar su pareja, que es su y, voy a reemplazar este valor, reemplazando, en la función primitiva que es esta de aquí. La función primitiva dice que y es menos 2x cuadrado más 4x menos 3. Esta es la función original, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí voy a reemplazar, en vez de las x, le voy a poner el valor de 1. 2 menos 2 por 1 al cuadrado, más 4 por 1, menos 3. Saco ese valor, y aquí 1 al cuadrado es 1, por 2, 2, 4 por 1, 4, menos 3. Y aquí va a dar, menos 2 más 4 da 2, menos 3, menos 1. Ah, ya, esa es su pareja. Aquí yo saqué el vértice en la coordenada X y su pareja es su Y. Entonces voy a decir que el vértice, tiene las coordenadas 1 menos 1. No te olvides que la primera coordenada es X y la segunda coordenada es Y.
Su coordenada del vértice es 1 menos 1. Así que si yo graficara esto, a ver, voy a hacer un eje cartesiano. ¿Dónde está 1 menos 1? 1 en X menos 1 en Y. Es este punto. ¿Se entiende? Y segunda cosa, ¿es a lo así o hacia abajo? Según lo que ustedes ven. Viendo este signo, de entrada yo ya sé que es esta parábola es así. De entrada. ¿Se entiende, verdad? Entonces esto, sin necesidad de graficar, yo sé que va a ser una parábola así, hacia abajo. Para sistematizar esto, quiero que vean, para sistematizar un hito más. Ahí. Hallar el vértice de la parábola. Van a ver que es de lo más fácil. Ya hemos hecho uno, el segundo es más fácil. Directo, hallar el vértice de la parábola. Miren, ¿cuánto vale A? 1. Rapidito. ¿Cuánto vale B? 3. ¿Cuánto vale C? Menos 2. Hallo el vértice en X. Para eso solamente es acordarme la fórmula. Ah, claro, me he olvidado la fórmula, hasta ahí fui. El vértice es menos B sobre 2A. Este menos, no se van a olvidar copiar bien bonito al medio. Y B, ¿cuánto vale? 3. Y 2 y A, ¿cuánto vale? 1. Entonces, el vértice en X vale menos 3 medios. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dónde voy a reemplazar esto, si se acuerdan, para sacar la Y? Que tampoco es nada difícil. Voy a reemplazar en la función original. Y la función original es x cuadrado más 3x menos 2. Entonces digo, y es igual a x cuadrado. ¿Cuánto le voy a poner en vez de x? Menos 3 medios al cuadrado. Como es negativo, con paréntesis. Más 3x, 3, en vez de x le pongo menos 3 medios, siempre con paréntesis, menos 2. Y aquí, negativo al cuadrado da positivo, 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, más por menos da menos, 3 por 3 9 y menos 2. Saco el mínimo común múltiplo, que en este caso es 4, aquí me da 4 entre 2, a 2 por 9, 18, y 4 por 2, 8. Menos, más bien dicho, 9 menos 18 da menos 9, menos 9 menos 8, menos 17 cuartos. Listo. Entonces digo, el vértice había estado en qué puntos. A ver, ¿en qué puntos está el vértice? Menos 3 medios, su componente X, ¿no ve? Coma, ¿cuánto? Su componente Y, menos 17 cuartos. Y es más, ¿hacia dónde está la parábola? Como el x cuadrado es positivo, yo sé que la parábola es así. Pero si me pide el vértice, ahí nada más termino. Ese es el vértice. Hallar el dominio y rango de la siguiente función. Pregunta, viendo esta función, jóvenes, ¿qué tipo de gráfica será? ¿Es una función lineal de primer grado? ¿Es una parábola, o sea, de segundo grado? ¿O es una función constante? Lineal de primer grado, ¿no ve? Si es una función de primer grado, ¿cuál es su dibujo? Pendiente, ¿cuánto vale la pendiente? Positivo. Y si es pendiente positiva, ¿cómo es su dibujo? El dominio de una línea recta
es de menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Porque la línea recta sigue creciendo en el eje X. ¿Se entiende? Va a seguir creciendo. Y el rango de la función también es de menos infinito a más infinito. Porque también la línea recta sigue creciendo de abajo hacia arriba, hasta el infinito. ¿Ya? Conclusión. En la línea recta o en las funciones de primer grado, tanto el dominio como el rango es de menos infinito a más infinito. No hay que hacer ningún cálculo. Así de fácil. O sea, todos los reales. O sea, todos los reales. No hay mucho que pensar. En cualquier línea recta, el dominio y el rango son todos los reales, que es lo mismo que decir de menos infinito a más infinito. Y por último, miren, hallar el dominio y rango de la siguiente función. ¿Qué tipo de función es esta? De segundo grado. Parábola. De entrada sé que es algo así, incluso, ¿no ven? Ahora, ¿cuál es el dominio de las parábolas? No hay mucho que pensar para el dominio de las parábolas. Es de menos infinito más infinito. ¿Por qué? Porque la parábola crece de izquierda a derecha, se expande en el eje X hasta el infinito. Sigue creciendo a los costados. ¿Sí? Pero para hallar el rango, ¿saben qué es lo primero que se hace para hallar el rango? Se halla el vértice. Y para hallar el vértice, ya hemos explicado cómo es el vértice. Facilito. Digo, A, ¿cuánto vale? Aquí está. 2. B, 1. Ni siquiera C necesita. Porque la fórmula dice que el vértice en X es menos B sobre 2A. Entonces, el vértice en X es menos B, ¿cuánto vale? 1, 2 por 2. ¿Cuántas veces el vértice en X? Un cuarto. ¿Sí? Y voy a reemplazar para sacar su pareja. Entonces digo, reemplazando en la función primitiva que es y igual a 2x cuadrado más x menos 3. De ahí digo que y es 2, en vez de x le pongo menos un cuarto al cuadrado más un cuarto. Aquí mentira, menos un cuarto menos 3. Vamos sacando eso, menos negativo al cuadrado da positivo, y más por menos da menos un cuarto menos 3. Continuamos, aquí simplificado da un octavo, menos un cuarto menos 3. Sacamos el mínimo común, que es 8, y aquí me da 1, aquí me da 2, y aquí me da... Eso ya lo sacan ustedes. 1 menos 2 menos 24 ya. Entonces, esto va a ser 1 menos 2 da menos 1 menos 24, menos 25 octavos. Por lo cual, el vértice, ¿qué coordenadas tiene el vértice? Menos un cuarto y menos 25 octavos. Eso ya hemos sacado igualito, ¿no ve? Ya hemos hecho lo mismo. Pero, aquí está la variación. No me pedía hallar el vértice, me pide hallar el rango. Y para hallar el rango es un pequeño pasito más. ¿Saben cuál es este pequeño pasito más? Darme cuenta que la parábola, como x cuadrado es positivo, la parábola es algo así. Y entonces lo que he hecho es sacar este punto, y ese punto se llama el vértice. Y como estoy hallando el rango está referido al eje Y. Entonces, este es el valor que a mí me importa para el rango. El del eje Y es el valor clave para el rango, no el eje X, el punto en Y. Entonces digo, como la parábola es así, va a venir desde el punto hacia arriba el rango.
¿correcto? Eso ya hemos visto en los gráficos. Por lo cual voy a decir que el rango de la función va a venir desde el vértice. ¿Cuál es el vértice? Menos 25 octavos. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta más infinito. Cerrado y abierto. Y ahí termina el ejercicio. O sea, que cuando te pide el rango, es lo mismo hallar el vértice, como ya les expliqué hace rato cómo se halla el vértice, pero afuera de hallar el vértice, un pequeño pasito más con el grafiquito y darme cuenta el rango de dónde a dónde va.